He decidido relatar la vida de María, la sierva del Señor, no solo por la grandeza de lo que Dios obró en ella, sino porque su historia ha quedado grabada en los corazones de los que seguimos la fe. Desde su juventud, María fue conocida por su humildad y su devoción a Dios. En ella habitaba un espíritu puro, una alma entregada, preparada para recibir la gracia divina. Era de Nazaret, en Galilea, y aunque humilde, su corazón estaba lleno de fe. La Biblia nos recuerda que Dios miró con favor a su sierva. Lucas 1:28. Palabras que el ángel Gabriel pronunció cuando se le apareció, anunciándole la misión que cambiaría el mundo. Gabriel vino a ella y le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo». Lucas 1:28. María, turbada y maravillada, escuchó cómo Dios la había elegido para ser madre del Salvador. Con humildad y obediencia respondió: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. En aquel instante, el cielo y la tierra se unieron en un plan de salvación, y su sí abrió la puerta a la historia de la redención. Desde ese momento, María cargó en su corazón la promesa de Dios, viviendo con la certeza de que cada paso de su vida sería guiado por la voluntad divina. Su fe no flaqueó, aunque la comprensión humana no alcanzaba la magnitud del milagro que llevaba en su vientre. En Nazaret, su vida continuó con humildad y devoción, cuidando de su familia, cultivando la oración y esperando con paciencia los tiempos de Dios. La gracia la cubría, y su ejemplo de fe se convirtió en luz para todos los que la rodeaban. No mucho tiempo después de la Anunciación, María emprendió un viaje hacia la región montañosa de Judea, donde vivía su parienta Isabel, quien también había recibido la promesa divina de un hijo en su vejez, Juan el Bautista. Al entrar en la casa de Isabel, María fue recibida con asombro y gozo. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1:42. María, con humildad, respondió no con palabras mundanas, sino con un cántico que hoy conocemos como el Magnificat. «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Lucas 1:46-47. En aquel canto, resumía la grandeza de Dios, su misericordia con los humildes y su fidelidad con su pueblo. Cada palabra reflejaba la conciencia profunda de que la promesa del Mesías estaba en camino y que ella era instrumento de la salvación. Mientras permanecía con Isabel, María aprendía y compartía la alegría de ser parte del plan divino. La humildad de su corazón se combinaba con la fortaleza de la fe, mostrando que la verdadera grandeza radica en la obediencia y la entrega a Dios. Así, la joven de Nazaret se convirtió en ejemplo vivo de esperanza, llevando consigo la promesa que transformaría la historia de la humanidad. Y así, en aquel hogar bendecido, María permaneció unos días, fortalecida en su misión y acompañada por el gozo de ver cómo Dios obraba en los que la rodeaban. Su fe no solo abrazaba lo que estaba por venir, sino que iluminaba a quienes podían ver la mano de Dios en acción a través de su vida. Llegó, finalmente, el tiempo señalado por Dios. María y José viajaron desde Nazaret hasta Belén, cumpliendo el decreto del censo. La ciudad estaba llena, y no encontraron posada. En la humildad de un establo, rodeada de animales, y con el silencio de la noche como testigo, María dio a luz al Salvador, el Mesías prometido. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. El cielo parecía inclinarse sobre aquel humilde lugar. Pastores, avisados por los ángeles, llegaron llenos de asombro y alegría, proclamando lo que los ángeles habían cantado: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. María escuchaba meditando todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:19.
comprendiendo que la vida de aquel niño traería esperanza a todos los que creyeran. María cuidó del niño con ternura y dedicación, enseñándole desde sus primeros días la palabra de Dios y la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Con José a su lado, enfrentó los desafíos de la vida cotidiana, pero siempre con la certeza de que aquel niño era el cumplimiento de la promesa hecha por los profetas. Cada visita, cada enseñanza y cada sacrificio que ella ofrecía estaba impregnado de fe. María entendía que la grandeza de aquel niño no se mediría por reinos ni riquezas, sino por el amor, la misericordia y la verdad que traería a toda la humanidad. Su humildad, su obediencia y su fortaleza permanecieron como un ejemplo eterno de devoción y entrega a Dios. Y así, en Belén, comenzó la historia que cambiaría el mundo, con María como madre, guardando y meditando cada palabra, cada profecía y cada promesa, consciente de que su vida estaría unida eternamente a la obra del Salvador. No mucho después del nacimiento de Jesús, la amenaza de Herodes se hizo evidente. Un rey temeroso del cumplimiento de la profecía, buscaba quitar la vida al niño que traería salvación. Fue entonces cuando un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. María, obediente y confiada en la providencia divina, partió de inmediato, cargando en sus brazos al Salvador y dejando atrás su hogar. El viaje fue largo y difícil, atravesando tierras desconocidas, pero su fe nunca flaqueó. Cada paso que daba estaba guiado por la certeza de que Dios cumplía sus promesas y protegía al niño que traería luz al mundo. Durante su estancia en Egipto, María cuidó con amor y dedicación de Jesús, enseñándole los caminos de Dios y manteniendo firme su fe. La joven madre comprendía que la humildad y la obediencia serían la fortaleza de su hijo, y que su propia entrega era parte del plan divino. Cuando la voz del ángel anunció que era seguro regresar María y José, volvieron a Israel asentándose en Nazaret. Y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. Mateo 2:23. Allí, María continuó su vida en silencio y devoción, meditando en su corazón cada acontecimiento y enseñando a su hijo con amor y sabiduría, preparándolo para la obra que Dios le había encomendado. En Nazaret, la vida siguió con normalidad aparente, pero el corazón de María siempre estuvo atento a los designios divinos. Cada día fortalecía su fe, confiando en que Dios guiaría a su hijo y protegería su misión. Su humildad y fidelidad eran un faro silencioso, testimonio de que la verdadera grandeza reside en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. En Nazaret, María vio crecer a Jesús, observando cómo se desarrollaba su carácter y comprendía la palabra de Dios. Desde pequeño, Jesús mostró sabiduría y comprensión más allá de su edad, y María, con paciencia y amor, lo guiaba en todo lo que podía enseñarle, meditando siempre en su corazón las maravillas del plan divino. Recordemos que, siendo niño, Jesús acompañó a sus padres a Jerusalén para la Pascua, y al regresar, María y José lo buscaron con angustia, encontrándolo finalmente en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y preguntando. Lucas 2:46. Al verlo, María reflexionó sobre la magnitud de su destino. Y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia». Lucas 2:48. Y Jesús respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Lucas 2:49. En ese instante, María comprendió que su hijo estaba destinado a cosas grandes y que debía confiar plenamente en la voluntad de Dios. Durante los años que siguieron, María continuó enseñándole, moldeando su carácter con ejemplos de fe, humildad y obediencia, y al mismo tiempo,
meditando profundamente en los misterios de Dios y en la vida que se desplegaba ante ella. Su corazón estaba lleno de amor y asombro, consciente de que cada palabra y cada gesto de su Hijo tenían un significado eterno. En cada acontecimiento, desde la vida cotidiana hasta los momentos de oración y reflexión, María preparaba a Jesús para su ministerio, enseñándole la importancia de la compasión, la justicia y el servicio a los demás. Su hogar se convirtió en un lugar de aprendizaje y santidad. Y María fue testigo silenciosa de la preparación del Mesías para la misión que transformaría el mundo. Así, la Madre del Salvador vivió su juventud y madurez en devoción, siempre observando, guiando y confiando, siendo un ejemplo de fe inquebrantable y entrega total al plan de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, María estuvo presente en muchos de los momentos que marcaron la historia de la salvación, desde las bodas en Caná hasta los milagros que asombraban a multitudes. Su corazón se regocijaba al ver cómo Dios obraba a través de su Hijo, aunque siempre con humildad y prudencia, entendiendo que cada acción tenía un propósito divino. Recordemos aquel primer milagro en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. María, consciente de la necesidad de los novios y confiada en la misión de su Hijo, dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os dijere». Juan 2:5. Su fe fue un ejemplo silencioso de confianza en Dios, y su participación discreta permitió que el poder de Jesús se manifestara, mostrando al mundo la gloria de Dios. María también acompañó a su Hijo mientras enseñaba, sanaba a los enfermos y consolaba a los afligidos. Cada milagro era una confirmación de que el plan divino se cumplía, y María guardaba en su corazón cada palabra, cada gesto, cada signo de amor y compasión que Jesús mostraba. En su silencio contemplativo, comprendía la magnitud de la obra que se desplegaba ante ella, y su fe se fortalecía aún más. No todo era alegría. María también experimentó la tristeza y la preocupación al ver la incomprensión de algunos, las críticas y la oposición que Jesús enfrentaba. Sin embargo, su confianza en Dios nunca flaqueó. Cada enseñanza, cada milagro, cada encuentro con la multitud, era para ella un recordatorio de la fidelidad divina y de la importancia de permanecer firmes en la fe. Así María vivió junto a Jesús, siendo testigo de los signos del reino de Dios en acción, aprendiendo y enseñando con su ejemplo que la verdadera grandeza radica en la obediencia a la humildad y la confianza absoluta en el Señor. Su vida durante el ministerio de Jesús fue un testimonio vivo de devoción y entrega total al plan divino, y su presencia silenciosa fortalecía el corazón del Salvador y el de quienes lo seguían. El tiempo del sufrimiento llegó, y María se mantuvo firme junto a su Hijo mientras enfrentaba la traición, el juicio injusto y la dolorosa condena a la cruz. Su corazón, lleno de amor y fe, no flaqueó a pesar del temor y la angustia. Estuvo presente en cada paso, desde el camino al Calvario hasta la crucifixión, compartiendo el dolor de su Hijo y la pesada carga de la humanidad sobre sus hombros. En la cruz, María vio cumplirse la profecía de Simeón: «Y a ti misma una espada te atravesará el alma». Lucas 12:35. Con lágrimas y profunda tristeza, comprendió la magnitud del sacrificio que Jesús ofrecía por la salvación del mundo. Sin embargo, su fe no se quebrantó. Su mirada permaneció fija en la esperanza de la resurrección, confiando plenamente en la fidelidad de Dios. Estuvo allí, junto a Juan, cuando Jesús, con voz fuerte y serena, entregó su espíritu al Padre. Consumado es. Juan 19:30. Cada palabra resonaba en su alma, mezclando dolor con la certeza de que la obra de Dios se había cumplido. María, madre y discípula, sostuvo la fe en medio del dolor, comprendiendo que la muerte no sería el final, sino la puerta a la vida eterna. Tras la resurrección, María fue testigo de la victoria de su Hijo sobre la muerte. Su corazón se llenó de gozo y gratitud.
y se convirtió en guía silenciosa de los primeros seguidores, enseñando con su ejemplo de humildad, devoción y fe inquebrantable. Su vida, marcada por la obediencia y el amor, se convirtió en faro para todos los que buscan caminar en la voluntad de Dios. Así, María permaneció como Madre del Salvador, testigo de los mayores milagros de la historia, y guía espiritual de la comunidad que crecería en torno a la fe en Jesús. Su historia, grabada en los Evangelios y en la tradición de la Iglesia, continúa inspirando a millones, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la fe, la humildad y la entrega total al plan divino.